del Trabajo, doctor Juan Carlos Fernández. Le agradezco la presentación al doctor Cornaglia. Saludo a los presentes y un afectuoso saludo a distancia a los integrantes de los participantes de los diversos colegios. El tema que voy a tratar es la indemnidad en concreta relación con la ley de riesgo de trabajo. Tiene facetas trascendentes a nivel constitucional, a nivel de los tratados y convenios internacionales, a nivel de la ley de contrato de trabajo. Es decir, en esta materia está implicado el derecho constitucional, el derecho de los convenios y el derecho de la ley de contrato. Hablar de principio de indemnidad nos refiere al derecho de daños y a la disposición constitucional del artículo 19 sobre la obligación implícita de no dañar. Recuerdo que en materia laboral solamente se admite el daño en caso de huelga, porque tiene consagración constitucional, y que en esta materia vamos a articular una serie de principios que están respaldando el hecho de que el no dañar significa no causar perjuicio a otro, y el no causar perjuicio a otro, en caso de incumplimiento, obliga a reparar. Esta reparación debe ser integral. Esta reparación responde a la indemnidad, que es una garantía que tiene el trabajador. Esta garantía tiene origen en la Constitución, como dije, en la ley, y tiene origen en el contrato. Cuando digo Constitución, me estoy refiriendo al artículo 14 bis, naturalmente, que establece que el trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, las que asegurarán al trabajador, entre otras cosas, condiciones dignas y equitativas de labor. Esta frase, contenida en el artículo 14, que le da todo sentido a la norma, ha sido examinada por la Corte Suprema de Justicia en toda su amplitud y ha motivado una serie de fallos, especialmente desde el 2004 hasta ahora, que traducen una jurisprudencia totalmente protectoria, conforme a la disposición constitucional, y además tomando al trabajo digno como punto de referencia para todas las soluciones que se dan. En este sentido, un fallo liminar que se tiene que considerar para tratar todas esas cuestiones es el de Aquino del año 2004. En Aquino, la Corte estableció que el principio general de no dañar se encuentra unido, entrañablemente unido, dice, la idea de reparación. La idea de reparación vinculada con el no dañar lleva a tener que establecer cuál es la medida de la reparación. Y en este sentido, le señalo inicialmente
que la reparación debe ser integral. Esto se vincula con la indemnidad, porque naturalmente para dejar indemne a una persona es necesario que la reparación sea total. Pero esta reparación total indica, como lo ha dicho el Tribunal Superior, que el valor de la vida no puede medirse en términos estrictamente económicos, sino que deben atenderse a todas sus facetas. Cuando hablo de todas sus facetas estoy refiriéndome a los aspectos espirituales, a la relación social. Estoy diciendo con esto que una tarifa es insuficiente para abarcar todos estos elementos. Y esta idea de que una tarifa es insuficiente ha sido reiterada por la Corte en distintos pronunciamientos, como por ejemplo en los casos Milón, en los casos que veremos en un detalle más adelante. Bueno, como yo quiero citar acá una expresión de Goldenberg, porque Isidoro Goldenberg, que fue un gran laboralista, pero fundamentalmente además fue un gran civilista, es decir, yo diría que civilizó el derecho del trabajo y laboralizó el derecho del trabajo. Dijo que ese daño debe ser reparado en su justa medida y las normas laborales deben dictarse para ampliar la tutela del trabajador, nunca para restringirla, lo que en realidad concreta y traduce el principio de indemnidad. Esta idea de que la indemnidad está presente en el contrato también fue expresada no con tanta claridad por Kortoshin, pero podemos extraer de sus enseñanzas la afirmación de este principio y la naturaleza contractual de este principio, lo cual ha sido sostenido por autores contemporáneos, el doctor Cornaglia, que está al lado mío, el doctor Formado, que ha hecho una obra magnífica sobre esta materia y que tendría que ser punto de referencia para todos los estudiosos. Entonces, en Aquino se da cimiento a toda una concepción jurídica riquísima en principios atinentes a la justicia social, atinentes a la protección del trabajador. Y acá yo diría que a partir de Aquino pueden entenderse todos los problemas, interpretarse todos los problemas que se presentan en la actualidad vinculados con la ley de riesgo de trabajo, la 2673. En Aquino, la Corte dijo que la incapacidad debe ser objeto de reparación, al margen de lo que pudiera corresponder por el menoscabo de la actividad productiva y por el daño moral, pues la integridad física en sí misma tiene un valor indemnizable. Cuando yo digo estas cosas, quiero referirlas en forma directa al régimen de tarifas de la ley, porque quiero llegar a la conclusión de que puede iniciarse una acción por el sistema de la ley, pero declarando o pidiendo la inconstitucionalidad de la tarifa por ser insuficiente. Esto en realidad, las tarifas ya fueron cuestionadas por la Corte en el caso Bisotti.
Pero en el caso de Bisotti había una pauta legal que se resolvió reducir porque podía llevar a una confiscación. Pero acá nos encontramos ante otra situación. Nos encontramos ante una obligación de respetar una cláusula de garantía y nos encontramos ante la obligación de satisfacer íntegramente la obligación consiguiente. Y esa obligación se satisface con un pago íntegro de la indemnización, por un pago total. Recuerdo que se dijo en Aquino que el hombre es el eje y centro de todo el sistema jurídico, y en tanto un fin en sí mismo, más allá de su naturaleza trascendente, su persona es inviolable y constituye un valor fundamental, con respecto al cual los restantes valores tienen siempre carácter instrumental. Decir que los demás valores tienen carácter instrumental nos resuelve todas las cuestiones que se puedan plantear cuando está en juego la naturaleza misma del hombre, su finalidad, su función, su rol en sociedad. Aquí estamos entonces frente a la necesidad de poner al hombre, a la persona humana, en la situación que podría haber tenido de no haberse producido el daño. Les decía que esta obligación es contractual. Y es contractual porque la Ley de Contrato de Trabajo, en su artículo 62, establece que habla de las cláusulas implícitas, y esto debe entenderse como una cláusula implícita, como un deber del empleador, de garantizar, de asegurar la indemnidad del trabajador. De este deber de indemnidad surgen algunas reglas que les voy a enunciar. En primer lugar, las cláusulas de irresponsabilidad no son válidas. Tampoco es válido y es aceptable que el trabajador cargue con parte del daño. El trabajador tiene que ser resarcido de la totalidad del daño. El daño en sí es injusto, es objetivamente injusto, y el daño debe ser reparado. Y la forma de repararlo es indemnizando, ¿no? La indemnidad es una obligación de resultado, esto lo sostiene Cornaglia y lo ha sostenido con firmeza en todos sus escritos, lo sostiene formal. La obligación de seguridad se extingue solamente si el trabajador se recupera o si se le paga todo el daño. Y si el trabajador y resulta inconstitucional toda norma que impida la reparación de ese perjuicio. De acuerdo a los documentos internacionales que utiliza la Corte en el caso Aquino y en el caso Ascua, el trabajo digno es equivalente al trabajo seguro, es decir, el trabajo que respeta derechos fundamentales de la persona. Se mencionan en todos los fallos que atienden a esa materia numerosos documentos internacionales a partir de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Y en particular tiene importancia la Carta de Garantías Sociales de Bogotá y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Estos documentos internacionales
Por un problema con el audio, haremos un muy corto Pausa. minutito de receso hasta que técnicamente se resuelva. Vamos a hacer una conversación entre nosotros para no ser tan solemnes y nos avisan los técnicos a los efectos de los terceros. ¿Usted está de acuerdo? Sí. Bueno, yo les adelanto que el miércoles siguiente no va a haber una clase de Derecho Tributario a estar que va a estar a cargo de la doctora Lidia Corti, también transmitida el otro miércoles, es decir, para ser preciso, el 15 de mayo. El doctor Juan Laformaro, que está aquí presente y que es miembro de la sección de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social del IDE, como es el doctor Juan Carlos Hernández Madrid, va a estar a cargo de desarrollar el tema la opción excluyente en la Ley 26773, control de constitucionalidad. Para aquellos que quieran tomar nota y que no encuentren esto en otros medios, el 29 era el doctor Juan Ignacio Orsini, que es prosecretario laboral de la Corte de la Provincia de Buenos Aires, la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, y desarrollará el tema juez natural y competencia en la Ley de Riesgo del Trabajo y su reforma, control de constitucionalidad. ¿Está Alejandro listo? ¿Podemos continuar? Yo traería las restantes clases para más tarde. Entonces, Bueno, yo quería introducir en esta charla reflexiones de Fernando Gianotti, de Cornaglia y de Formaro, que realmente me parecen importantes. Fernando Gianotti, prestigioso profesor entonces de la Universidad de Buenos Aires y mi maestro, sostenía la necesidad de igualar al hombre de trabajo con los mismos derechos que tenía el ciudadano común que sufrió un accidente, señalando que no se debía cargar con los riesgos de su actividad. Él le llamaba riesgo de ocupación. Dice, hay un verdadero riesgo de ocupación y este riesgo es el que origina, el que tiene que ser soportado por el empleador, el que origina la obligación de indemnizar. Cornaglia, dentro de su profícua obra, su magnífica obra, no porque usted está acá, no vi antes, habla de las dimensiones que tiene la responsabilidad y dice que la imputación de responsabilidad objetiva en las relaciones laborales dependientes lleva a consagrar la tarifa como derecho mínimo positivo a declarar por los jueces, debiéndosela computar cuando en debido proceso se probare la imputación de cualquier forma de responsabilidad con la reparación íntegra del daño causado, con plena obligación de cumplimentar el principio de iura cuya norma. Formado, en el libro que les mencioné, habla de que producir un daño hay obligación de resarcirlo integralmente, porque en el campo del trabajo corresponde otorgar una preferente tutela al trabajador por imperio constitucional. Y menciona el leading case provincia de Santa Fe contra Nicky, en que se trató de una expropiación, en el cual la Corte estableció que había que responder por todo el daño
por todo el daño y perjuicio mediante un cabal resarcimiento. Y si esto estaba dicho para una expropiación, con mayor razón debe ser dicho para un accidente de trabajo. La FACA y el Instituto de Estudios Legislativos, en un comunicado y un dictamen que sacó en el año 2006, habló de los pilares sobre los que debía basarse una reforma legislativa, que ya vimos que en los hechos no fue atendido. Los principios que establecía la FACA eran respetar el derecho de las víctimas a una indemnización tarifada mínima, pero razonable. Esto es sobre Cornaglia. Adoptar las disposiciones que respondan a los principios de celeridad y automaticidad en el otorgamiento de esas indemnizaciones y prestaciones. Reconocer el derecho a poder reclamar del dañante a la superación de la indemnización mínima que reconozca el sistema a partir de la prueba posible de un daño mayor. Rechazar e implementar legalmente rechazo al implemento de opciones excluyentes, recuerdo la ley 24.028, que implican limitar de cualquier forma el acceso irrestricto a la justicia, sujeción de las comisiones médicas a las autoridades administrativas locales, reemplazo de las incumbencias jurídicas delegadas a los profesionales de las ciencias médicas por las propias de los abogados, respeto del fuero de trabajo como el idóneo para el tratamiento de los derechos sociales involucrados en esto. Lo que he leído y las afirmaciones que por mi parte he realizado llevan a descalificar la ley de riesgo de trabajo tal cual en su versión actual, porque resulta insostenible que se establezca una tarifa si la tarifa no es adecuada, y por tarifa adecuada debe entenderse la que responda, que comprenda la totalidad de los daños, no solamente los daños físicos, sino los daños espirituales y los daños provenientes de la inserción en sociedad del trabajador. Y señalo que un plus indemnizatorio como el que se prevé en la ley para todo otro daño no es suficiente si es que se demuestra que la aplicación de la tarifa no ha cubierto la totalidad de los perjuicios. El hecho de que no se cubran la totalidad de los perjuicios y la posibilidad de cuestionar la tarifa lleva a afirmar que aún dentro del sistema es posible reclamar una modificación, una reforma, un plus, como se puede inferir de los casos Ascua y Luz Cabios del mes de agosto de 2010, que conjuntamente permiten llegar a esta conclusión. Asimismo, señalo lo criticable que es el artículo 4 de la ley en cuanto saca de la jurisdicción laboral los juicios que son de derecho común. Esta es una forma peyorativa de tratar al fuero y en realidad expone el propósito de que se den indemnizaciones menores, de que se apliquen los principios del derecho civil, y esto viola